Hola, vamos a continuar entonces con las generalidades de las sociedades mercantiles y vamos a seguir hablando respecto, perdón, a la votación de acuerdos. Que al inicio de la asamblea, entonces lo que hay que hacer es verificar el quórum y levantar una lista con la firma de los socios presentes. Si no fuera suficiente para la primera convocatoria, el total de los socios que están presentes, entonces se debe indicar en el acta y se espera entonces eh, para el tiempo prudencial para una segunda convocatoria. En los estatutos es donde se va a indicar quién dirige la sesión. Por lo general la dirige el presidente de la junta directiva o en su defecto un presidente ad hoc, es decir, un presidente nombrado para ese efecto. ¿Okay? Que puede ser, por ejemplo, el socio de mayor edad. El presidente de la junta directiva entonces debe rendir el informe. Si no fuera un socio, no puede estar presente al inicio de la sesión, entonces debe esperar fuera de la misma para ser llamado a rendir su informe y luego retirarse, salvo que sea invitado a quedarse. Okay. El informe después se somete a votación y debe aprobarse o, en su defecto, improbarse, es decir, rechazarse. Y esto es, o sea, se aprueba o se rechaza por simple mayoría. La votación puede hacerse de forma secreta o nominal. Nominal significa indicando los nombres de quienes votan y la forma en que lo hacen, es decir, fulanito votó a favor, sutano en contra, etcétera. Si es aprobado, entonces no puede ser revisado. Si se aprobó, se aprobó. Ok, entonces, una vez que pasa esto, el secretario levanta el acta, el cual debe quedar consignado en el libro de actas, y ese libro de actas tiene que estar firmado y legalizado en tributación directa. ¿Ok? Ahora, ahí aparte de la fecha y la hora, hay que poner el orden del día, el nombre del presidente, así como una síntesis de lo acordado. Es decir, el secretario no es que va a estar tomando nota absolutamente de todo y pidiendo que repitan porque se le olvidó que dijeron, etcétera. Él lo que va a hacer es una síntesis de lo acordado y hace constar cualquier otro detalle importante surgido durante la sesión, así como las oposiciones y las solicitudes de los socios. ¿Okay? Al final el acta entonces lo firman todos los socios presentes y el que no aparezcan las firmas de quienes se hayan retirado durante el transcurso de la misma no invalida la asamblea o sus acuerdos. Los mismos siguen siendo vinculantes. ¿Okay? Firman los que están al final. Si hubo gente que estaba presente y se retiró, hay que hacerlo constar en acta. Por último, se acostumbra que en la próxima sesión, es decir, en la que sigue, se lea el acta anterior. A ver, normalmente la gente dice que eso es para aprobar. O sea, leamos el acta anterior y aprobemos el acta anterior. No hay que aprobar el acta anterior. Eso es mentira. Se lee para recordar lo que sucedió en la asamblea anterior, porque los acuerdos en la asamblea anterior ya se votaron y ya se aprobaron. Yo no tengo por qué por qué aprobar el acta de lo que pasó la vez pasada, porque ya en ese momento se aprobaron todos los acuerdos. Entonces, ¿para qué voy yo a aprobar un acta? Si el acta lo que me está diciendo es constar lo que pasó ahí, nada más. ¿Me explico? No tiene sentido. ¿Ok? Eso con respecto al tema de votación de acuerdos. Ahora, hablemos sobre la junta directiva o consejo de administración. Esta junta está regulada entre los artículos 181 y 192 del Código de Comercio. Este es el segundo de los órganos de la sociedad y es un órgano ejecutivo o administrativo. Y se encarga entonces de, valga la redundancia, administrar la sociedad y dirigir sus negocios, así como de representarla. Que en el 181 el código nos dice que los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por un consejo de administración o junta directiva
que deberá estar formada por un mínimo de 3 miembros, quienes podrán ser o no socios y ostentar las calidades de presidente, secretario y tesorero. Es decir, entonces, una junta directiva tiene mínimo 3 miembros que van a ser presidente, secretario y tesorero y van a administrar los negocios de la sociedad. Ellos pueden entrar en su conformación es decir, lo que quiero decir es que ellos pueden ser accionistas o no, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, el mínimo es 3, pero eso no es ningún obstáculo para que pueda haber más puestos en la junta directiva. Por ejemplo, puede haber vicepresidente, secretario 1, prosecretario 2, prosecretario 3, vocales, etcétera, ¿verdad? Estos miembros, ¿a dónde se escogen? En asamblea ordinaria, en una votación acumulativa, y se determina entonces la forma de nombrarlos y la cantidad de puestos. ¿Okay? En la asamblea ordinaria se nombran por votación acumulativa y se determina la forma de nombrarlos y la cantidad de puestos. En la asamblea ordinaria, si así se establece o si ya en pacto constitutivo de la sociedad se estableció, pues no hay nada que discutir, ¿verdad? El voto acumulativo ya les voy a explicar qué es, y por ahora también tenemos que saber que lo que busca es que los socios de minoría también tengan puestos o representación en la junta directiva de la sociedad. El voto acumulativo consiste en multiplicar el número de los socios que se acojan a ese procedimiento por el número de vacantes a llenar, que no puede exceder de 1/3 del directorio o un número inferior. Entonces, 2/3 de las vacantes se cubren mediante el sistema de mayoría, es el corriente normal, ¿verdad? Y el tercero restante se reparte entre los grupos que integran la sociedad. Puede acordarse entonces que la elección se haga mediante votación nominal, pero si no se encuentra así establecido en los estatutos, resulta que esa votación sería nula. Ok, explico el enredo de la votación acumulativa. Supongamos que en una sociedad hay 10.000 accionistas. Hay un accionista A que tiene 7.000 acciones y un accionista B que tiene 3.000 acciones. Y el directorio es de 3. Okay, presidente, secretario y tesorero. Entonces, en el sistema común y corriente, ¿verdad? El de voto de mayorías, el accionista A tiene 7.000 acciones, ¿verdad? Tiene mayoría absoluta para poner a los 3 miembros del directorio. Siempre va a perder porque el B, porque tiene 3.000 acciones, tiene 3.000 votos contra 7.000 del otro, ¿cierto? Ahora, si el accionista B decide votar acumulativamente, puede en cambio designar a un director. ¿Cómo? Porque entonces yo multiplico el número de acciones de B, que serían 3.000, por el número de directores a elegir, que serían 3. Entonces B llegaría a tener 9.000 votos acumulativamente. ¿Ok? De esa manera entonces el directorio se integra por 2 representantes de A y un representante de B. Es decir, B no vota para el primer puesto, entonces se reserva los 3.000 votos. B no vota para el segundo puesto, se reserva los 3.000 votos, ya lleva 6.000. Y en el tercero entonces puede usar los que se reservó, que son estos 6.000, más los 3.000 que tenía, son 9.000, contra 7.000 de A. ¿Me explico? Esto se hace para que, repito, los accionistas minoritarios
puedan tener representación en junta directiva. Si no se hace así, evidentemente A siempre va a ganar porque siempre va a tener 7.000 contra 3.000. 7.000 acciones que tiene A contra 3.000 acciones que tiene B, es decir, 7.000 votos que tiene A contra 3.000 votos que tiene B. ¿Ok? Ahora, en la práctica siempre se va a buscar entonces que las juntas directivas estén integradas por números impares de miembros para que facilite la toma de decisiones. Si existiera un empate en la votación de algún acuerdo, sin embargo, ¿verdad? Es decir, siempre se busca que sean impares, supongamos que nosotros no lo hicimos y hay un empate en la votación, entonces vamos a tener que el presidente de la junta va a tener un voto de calidad, es decir, va a votar doble para desempatar. ¿Ok? Ahora, el presidente tiene el mismo poder de la junta directiva, pero ningún miembro de esta puede tener más poder que el presidente. ¿Ok? En caso de ausencia del presidente puede delegarse la autoridad a algún miembro de la junta directiva mediante poder. Eso es válido. ¿Ok? Ahora, con respecto al poder o el mandato, hay que decir que los poderes entonces se inscriben en el registro nacional en sección de personas y que los poderes generales pueden otorgarse limitando las acciones para las que se otorga. Por ejemplo, se puede dar un poder con un fin único que sea arrendar. Incluso puede limitarse aún más a arrendar un área determinada. Siguiendo con los aspectos importantes o que cabe mencionar respecto de los poderes, bueno, con un poder especialísimo, por ejemplo, uno puede realizar solo actos determinados. Es decir, a mí me dan un poder especialísimo para que haga determinada cosa y ya, por ejemplo, donaciones o incluso matrimonio. Uno se puede casar con un poder especialísimo. El poder más amplio reconocido en nuestra legislación es el generalísimo sin límite de suma, el que permite administrar y disponer de los bienes del poder dante al antojo del apoderado y sin límite de suma. Yo le puedo poner límite de suma, es decir, yo tengo poder entonces para administrar y disponer los bienes de mi poder dante, pero hasta $10.000. Si vale más la cosa o el negocio, vale más de $10.000, yo no lo puedo hacer. Pero si yo lo doy generalísimo, sin límite de suma, puede hacer cualquier cosa. ¿Ok? 5. Es posible la existencia, entonces, de un poder donde participen dos o más personas actuando de manera conjunta. Es decir, el poder se da para una persona o para dos personas. Pueden actuar separadamente o de manera conjunta. Ok. Vamos a ver. El llamado poder general judicial, que así no se llama, es un poder especial judicial, se otorga a un abogado para que represente a una empresa o a una persona en un juicio. Y después está el poder judicial, que es para representar a una persona en un juicio concreto. Es decir, el general judicial, digamos, es para representar a la persona en cualquier o en todos los juicios que tenga. El poder judicial especial es para uno en concreto, no se registra en registro nacional, nada más se le da, uno lo presenta en el juzgado y adiós. Ok, acuérdense lo del poder y del mandato que habíamos hablado. Perdón, de lo de mandato y representación que habíamos hablado al principio, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con este tema. Entonces no voy a ahondar más. Vamos a pasar a ver la fiscalía. La fiscalía está regulada del 193 al 200 del Código de Comercio. Ok, la vigilancia, entonces, de una sociedad, en este caso anónima, está a cargo de uno o varios fiscales que pueden ser unos socios, pero no
pueden ostentar otro cargo en la junta directiva. Si es fiscal, solo puede ser fiscal. Y su nombramiento es de 1 año, salvo disposición en contrario. El código me establece prohibiciones para ser fiscal. En el 196, ¿quiénes no pueden ser fiscales? Quienes, conforme a la ley, estén inhabilitados para ejercer el comercio. A. B. Los que desempeñen otro cargo en la sociedad. Y C. Los cónyuges de los administradores y sus parientes consanguíneos y afines hasta el 2º grado. Ok, hasta 2º grado de consanguinidad y afinidad, ¿verdad? Ellos no pueden ser fiscales. ¿Okay? También el código, en el artículo 197, me establece las obligaciones del fiscal. Ocupo que lean ese artículo. Entre esas facultades, vamos a decir que puede comprobar que las sociedades que en la sociedad se hace un balance mensual de situación, vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la asamblea de accionistas, asistir a las sesiones de consejo de administración con motivo de la presentación y discusión de sus informes. Ahí puede participar pero no puede votar, es decir, con voz pero sin voto. Asistir a las asambleas de accionistas para informar verbalmente o por escrito de sus gestiones o actividades. Recibir e investigar quejas formuladas por cualquier accionista e informar al consejo sobre ellas, etcétera, ¿verdad? Son K incisos, es decir, llega hasta el inciso K, el 197, por favor ocupo que lo lean por si se les pregunta algo en el examen, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Para ser fiscal, entonces, no se puede ser familia o cónyuge por afinidad con los miembros. El cónyuge es 1er grado por afinidad, ¿verdad? El cónyuge es familiar por afinidad. De los miembros de la junta directiva, y no puede ser miembro tampoco el fiscal, a su vez ser miembro de la junta directiva, y no puede estar declarado en quiebra o en insolvencia. El fiscal responde a título personal y con su patrimonio en cualquier caso de quiebra de la sociedad, y la ley es clara en sentido a cuáles son sus facultades y sus obligaciones. Ahora vamos a hablar respecto de el derecho de impugnación y nulidad de los acuerdos. El derecho de impugnación es el derecho que poseen los socios de una sociedad anónima de recurrir los acuerdos que toma la sociedad, no importa si provienen de la asamblea de socios, de la junta directiva o del consejo de administración. Él puede impugnar, ¿verdad? Él puede recurrir todos esos acuerdos en defensa de su patrimonio. Es un derecho subjetivo, es decir, es un derecho de cada persona, porque lo que busca es la satisfacción del propio interés del sujeto, y es de carácter personal porque el sujeto que puede ejercerlo no es otro que el accionista. El derecho de impugnación se ejerce mediante un procedimiento abreviado. ¿Por qué? ¿Por qué se llama procedimiento abreviado? Porque los plazos son más cortos que un proceso normal. Es un proceso plenario porque permite la plena intervención de ambas partes. Posee la característica de que los actos procesales precluyen, es decir, que una vez pasado el tiempo para la realización del acto no se puede realizar. A uno le dan plazos, y si a uno se le pasa el plazo, perdió la oportunidad de ejercer ese derecho. Vamos a ver ahora, cuando son decisiones que se toman en junta directiva, en caso de nulidad la responsabilidad es individual, nunca va a ser colegiada. Entonces los acuerdos que se toman en junta directiva tienen responsabilidad individual.
Ok, no es responsabilidad de la junta directiva, sino de quienes, ¿por qué? De quienes votaron a favor, ¿por qué? Para eso está el acta, ¿cierto? En el acta se registra quién votó a favor y quién votó en contra. Si fue votación secreta, entonces hubo tantos votos a favor y tantos votos en contra. Ahí habría que determinar quién fue el que votó a favor y quién fue en contra, pero la responsabilidad es individual y nunca colegiada. En eventual caso, si la votación fuera secreta, va a ser responsabilidad de la junta directiva, pero no de la figura de la junta directiva, sino de las personas que en ese momento integraban la junta directiva. ¿Ok? Y si es votación nominal, ¿verdad? Entonces, pues se va a saber quién votó a favor y quién votó en contra. Y el que está en contra se puede salvar diciendo: no, un momentico, yo voté en contra, a mí no me vuelvan a ver, yo no aprobé eso, fueron ellos. ¿Ok? Quien debe hacer la denuncia en eventual caso de nulidad es el fiscal, pues dentro de sus funciones está la de velar porque no se tomen acuerdos nulos. Igualmente está autorizado un tercero que se considere perjudicado por el acuerdo tomado. Por ejemplo, puede ser un acreedor el que denuncie la nulidad pero tiene que demostrar que se ve afectado, ¿verdad? Para ejercer el derecho de impugnación hay que estar legitimado activamente. La legitimación activa la tiene al que le están lesionando el derecho. Ok, si hay un acuerdo totalmente nulo, todos los accionistas pueden. Si hay un acuerdo que es anulable, entonces solo los socios que se vieron afectados pueden denunciar, es decir, solo los que se vieron afectados tienen legitimación activa, los que no estuvieron presentes tienen legitimación activa, y a los que se les negó el derecho de voto ilegítimamente tienen legitimación activa. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo totalmente nulo, y uno anulable? El totalmente nulo es que de pleno derecho no se puede o no se debe hacer. Y el anulable es cuando surte efectos hasta que se impugne. Por ejemplo, uno totalmente nulo es que se tome un acuerdo para incursionar en no sé, en negocios ilícitos, ¿verdad? Ese es totalmente nulo porque es contrario a la ley. Entonces, en ese caso, todos los accionistas, es decir, cualquiera, tiene legitimación activa de ir entonces a impugnar ese acuerdo y hacer la denuncia ante el fiscal. Los acuerdos anulables son los que surten efectos hasta que se impugnen, es decir, se hizo bien todo el procedimiento, lo que pasa es que el que estaba de presidente no era el presidente, por ejemplo, porque se le había vencido el nombramiento el día antes del día en que se tomó el acuerdo en votación, por ejemplo. Entonces él no podía presidir, ¿verdad?, la asamblea, porque él no era ya el presidente, y el asunto es que lo tenían que nombrar, pero a todo el mundo se le olvidó y se tomó el acuerdo y se siguió. Entonces, en ese caso, ese es anulable. Entonces, ¿quiénes pueden legalmente recurrir ese acuerdo que es anulable? 1, podrían ser los socios que se vieron afectados. 2, podrían ser los socios que no estuvieron presentes. Y 3, podrían ser todos aquellos a los que no se les dejó votar ilegítimamente. O los 3, los que se vieron afectados, que no estuvieron presentes y que no se les dejó votar legítimamente, si fuera el caso, ¿verdad? Okay, obviamente entonces los socios que se vieron afectados son los mismos que votaron en contra del acuerdo que se pretende anular. El socio que se opone a un acuerdo debe solicitar que quede constando su oposición en el acta, para así poder ejercer el derecho de impugnación. La legitimación también es pasiva, es decir, cuando vamos a hacer una denuncia ocupamos un legitimado activamente y un legitimado pasivamente. El que tiene legitimación activa es el
el que tiene derecho a denunciar. Y el pasivo es al que van a denunciar, es decir, al que está lesionando el derecho, es decir, en este caso, la junta directiva o la asamblea de socios, ¿verdad? Ok, a ver, el plazo para ejercer el derecho de anulación es de un mes después de que fue tomado el acuerdo. Eso sí es relativamente nulo, y si es absolutamente nulo, entonces es de un año. Ok, eso es importante que lo sepan. Un mes, o sea, yo tengo un mes para... yo tengo un mes para denunciar un acuerdo relativamente nulo, es decir, un acuerdo anulable. Y uno absolutamente nulo, tengo un año para 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 denunciarlo y entonces ejercer el derecho de anulación. Esto se hace frente a un juez. O sea, primero yo voy a donde el fiscal, y después el fiscal podrá ir a donde un juez. Ok. Vamos a ver qué les puedo decir más al respecto. Ok, en el 176 del código tenemos los acuerdos de los accionistas que van a ser nulos absolutamente. Dice el 176, serán nulos los acuerdos de las asambleas cuando la sociedad no estuviera en capacidad legal para adoptarlos. B, cuando se tomaran con infracción de lo dispuesto en ese capítulo del código. C, cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad o violen disposiciones dictadas para la protección de acreedores de la sociedad anónima o en acción al interés o en atención al interés público. Okay. La nulidad relativa es cuando existen vicios en el acuerdo, como les señalé, por ejemplo, que el presidente ya no estaba, se le había vencido el nombramiento y no se le extendió. Entonces había un vicio en el procedimiento o un vicio en el acuerdo. Ahora, no es tan grave como para que sea absolutamente nulo, porque si sigue el procedimiento, orden, etcétera. Lo que pasa es que si nadie lo impugna, vale. Si alguien lo impugna, entonces se corrige. Se puede corregir y quedar firme, o se puede echar para atrás y volverlo a hacer, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un mes. Los del 176, un año. Ok. Ahora, eso, pues ya se los expliqué. La nulidad absoluta, ¿verdad? Se refiere a decisiones que contravengan las leyes o afecten a los accionistas en cuanto a sus derechos inderogables. Cuando hablamos de una nulidad absoluta es que hubo un vicio tal, o sea, tan grande, que no se puede subsanar, no se puede corregir, ¿cierto? No sé, votamos para que fulanito, que es accionista, no reciba utilidades. Eso no se puede. Votamos para que la sociedad incursione en negocios ilícitos. Eso no se puede. Eso es una gravedad, ¿verdad?, en el error que se está cometiendo. Y entonces eso no se puede subsanar. Eso es totalmente nulo. Y para todos los efectos se tiene como no puesto. Pero hay que impugnarlo y hay que echarlo para atrás. La nulidad relativa es la que es anulable, es decir, hay un vicio pero no es tan grave, hay un error pero no es tan grave, entonces lo que hay que hacer es nada más corregirlo. Y es tan leve o tan insignificante el errorcito que si nadie dice nada, pues lo dejamos pasar. Por ejemplo, este presidente, sí, está bien, el presidente se le había vencido el nombramiento, pero eso no es nada grave, pues la cosa sigue, normal. Ok. Ahora, ya que vimos las generalidades de las sociedades
y dentro de las generales vimos que como normas supletorias entran a regir para todas las sociedades normas que solo están presentes para las sociedades anónimas. Entonces vamos a comenzar viendo lo que son sociedades anónimas de primero, para entonces que abarquemos ya todo el tema de sociedades anónimas. Ok. A ver, con respecto a las sociedades anónimas ya no tenemos que hablar de todo. A ver, lo que les puedo señalar sobre la sociedad anónima es que actualmente es una de las figuras o es la figura societaria más importante en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque permite la división del capital en acciones, ¿verdad? Y la movilidad de esas acciones al poder incorporarse las acciones a títulos negociables. Es importante también porque hay una limitación individual a la responsabilidad, al monto del aporte, y esas facilidades de tener títulos negociables, de poder mover las acciones de manera fácil, entonces permite captar recursos más fácilmente y consecuentemente permite desarrollar empresas más audaces y costosas que la simple empresa familiar, como una sociedad colectiva, por ejemplo. Esta sociedad es la más apta para captar recursos privados. Okay, tenemos que tener en cuenta que dentro de una sociedad hay unidades económicas deficitarias y superavitarias, ¿verdad? Eso no solo se ve a nivel de empresa, sino también a nivel personal, ¿verdad? Hay gente que es muy ordenada y que puede entonces ahorrar. Hay otros que, aunque ganen más, siempre van a tener deudas porque no administran bien su dinero. En una sociedad entonces existen personas que ahorran y ese ahorro es captado por las empresas que se dedican a la intermediación financiera y se utiliza para préstamos, ¿verdad? Pero la sociedad puede usar ese ahorro a través de la emisión de acciones y lograr que las personas que quieran invertir en la sociedad compren esa acción, y de esa forma entonces van a captar esos recursos privados o recursos frescos. Esa posibilidad que tiene la sociedad anónima de captar recurso público de esas unidades superavitarias es una de las razones por las que este tipo de sociedades entonces se ha desarrollado y se ha hecho tan importante. ¿Okay? Y otro aspecto que es importante de una sociedad anónima es que por su estructura y funcionamiento es una sociedad muy flexible y que se adapta fácilmente. ¿Okay? Ahora vamos a ver las características. Que la sociedad anónima es una sociedad capitalista. ¿Okay? Entonces lo que me interesa es el intuito pecuniae, es decir, el dinero, que la persona tenga medios para pagar, no la condición personal del socio. ¿Okay? B, es una sociedad por acciones, a través de las cuales entonces vamos a dividir el capital social. C, cada acción confiere al titular la condición de socio. El que tiene acción es socio. D, es una sociedad que tiene una responsabilidad limitada al aporte que da cada socio. E, son sociedades siempre mercantiles independientemente de la actividad a la que se dedique la sociedad anónima, porque así lo establece el Código de Comercio en el artículo 5. Y además funciona bajo denominación social, es decir, el nombre puede ser elegido libremente. Ahora, va a haber limitaciones para ese nombre.
Por ejemplo, no se le puede poner a una sociedad un nombre igual, muy parecido a otra que ya existe. No se pueden usar expresiones que atenten contra la moral, las buenas costumbres o el orden público. No se puede hacer uso de denominaciones oficiales. Es decir, yo no puedo poner Contraloría de la República S.A. o Casa Presidencial S.A. o Ministerio de Relaciones S.A. Ni puedo usar denominaciones que puedan inducir a error. ¿Ok? Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta respecto a lo que es el nombre de una sociedad anónima o una sociedad en general. ¿Ok? Ahora, cuando estamos constituyendo una sociedad también nos tenemos que fijar en el objeto social. Este objeto social no puede atentar a la ley, la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, yo no puedo hacer una sociedad que tenga como objeto el proxenetismo, porque el proxenetismo es ilícito. ¿Okay? Con respecto al capital social, ya sabemos qué es capital social, ya sabemos qué es patrimonio, porque son diferentes, etcétera. Ahora, ¿cuál es la importancia en sí del capital social? En el orden jurídico tenemos que decir que el capital es un elemento fundacional, ayuda o debe tomarse en cuenta para la confección del balance, es un elemento importante a considerar a la hora de emisión de obligaciones y debe tomarse en cuenta para efectos de lograr una transformación o fusión. En el orden contable, ustedes probablemente saben mejor que yo que constituye una inversión contable y actúa como garantía indirecta de los acreedores. ¿Okay? Vamos a ver ahora plazos para pagar las acciones. Vamos a ver el artículo 113 del Código de Comercio. Se lo voy a leer. Dice así: artículo 113 del Código de Comercio. En el programa se fijará el plazo dentro del cual deberá quedar suscrito el capital social. Es decir, me están dando nada más un plazo abierto, es decir, debe de fijarse entonces en el programa cuando haya una sociedad, ¿verdad?, anónima, perdón. Entonces debe fijarse cuál es el plazo para que se paguen las acciones. Artículo 114. Si vencido el plazo fijado en el programa, el capital social no fuera íntegramente suscrito o por cualquier motivo no se llegaría a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados de su compromiso y podrán retirar las cantidades que hubieran depositado. ¿Okay? En la regulación de las acciones tenemos que ver también los artículos 124, 25 y 26 del Código de Comercio. 124. Ninguna acción será liberada en tanto no esté pagada íntegramente. 125. Las acciones que no estén íntegramente pagadas serán nominativas. Los adquirentes de acciones no pagadas serán solidariamente responsables con el cedente por el importe insoluto de la misma. Es decir, las personas que adquieran acciones que no están totalmente pagadas son solidariamente responsables con la persona que se las está vendiendo por el monto faltante de pagar. Eso es lo que dice el artículo en español. 126. Cuando hubiere un saldo en descubierto y estuviere vencido el plazo en que deba pagarse, la sociedad procederá a exigir su pago o bien a vender las acciones extrajudicialmente. ¿Okay? O yo voy, entonces se venció el plazo y todavía queda saldo al descubierto. ¿Qué hago con la persona que tiene esa acción? Bueno, ya sea que voy y le cobro judicialmente,
que ya se le venció el plazo, tiene que pagar, o la puedo vender. Okay. Ahora, con respecto al plazo de las acciones, lo lógico parecería ser que el plazo esté indicado en la escritura social, ¿verdad? Para darle seguridad a los socios sobre cuál es el plazo en el que tienen que pagar. Vamos a ver medidas de protección al capital. ¿Cómo protegemos ese capital social? Bueno, hay prohibición de liberar acciones que no están íntegramente pagadas, como vemos en el 124. El depósito de las aportaciones se hace en un banco del sistema bancario nacional. Eso está en el artículo 107. Se exige la creación de un fondo de reserva, que está en el 143. Eso es importante. Vamos a ver el 143. Un segundito, por favor. Ok. Vean. Artículo 143, Código de Comercio. De las utilidades netas de cada ejercicio anual deberá destinarse un 5% para la formación de un fondo de reserva legal. Obligación que cesará cuando el fondo alcance un 20% del capital social. Si una vez hecha esa reserva y las previstas en la escritura social, la asamblea acordare distribuir utilidades, los accionistas quedarán frente a la sociedad, adquirirán frente a la sociedad un derecho para el cobro de los dividendos que les corresponda. Si el pago hubiera sido acordado en dinero efectivo, podrán cobrar al vencimiento en vía ejecutiva. Servirá de título ejecutivo la certificación del respectivo acuerdo. Acordada la distribución de dividendos, la sociedad deberá pagarlas dentro de 3 meses siguientes a la clausura de la asamblea. ¿Qué es lo que nos importa del 143? Que va a haber una reserva legal o un encaje legal, así se llama. Es un fondo de reserva que yo tengo que hacer. De las utilidades yo tengo que agarrar un 5% anual hasta que alcance un 20% del capital social. Ok, si el capital social son, por ejemplo, 100.000 colones, de las utilidades yo tengo que ir agarrando un 5% cada año hasta que llegue a un 20% del capital, es decir, a 20.000 colones. Una vez que yo ya tengo esos 20.000 colones, yo ya no tengo que seguir agarrando un 5% de las utilidades. ¿Okay? Eso es una reserva legal. Se llama reserva legal o encaje legal. Cuando ustedes oigan hablar del encaje legal o la reserva legal, es este fondo de reserva que está en el 143. Okay. Además, se prohíbe pagar dividendos de las acciones cuando no sea con beneficios realmente obtenidos. Eso está en el 27 del Código de Comercio. Se le prohíbe a la sociedad suscribir sus propias acciones, ¿verdad? Eso está en el 129. Vamos a ver el 129, un momentito. 129. La sociedad no podrá adquirir a título oneroso acciones representativas de su propio capital si no es mediante autorización previa de la asamblea de accionistas, con sumas provenientes de utilidades netas resultantes de un balance legal aprobado, siempre que se trate de acciones totalmente liberadas. En ningún caso la sociedad podrá ser dueña más del 50% de su propio capital. Ese es el primer párrafo, para que quede más claro. Y finalmente, entonces hay una posibilidad de que los socios se opongan a una reducción del capital cuando se pretenda hacerlo. Eso está en el 31 del Código de Comercio. Ahora, ¿en qué formas puedo yo hacer o fundar una sociedad anónima? Eso está en el 105 del Código de Comercio. Okay, por fundación simultánea, eso es cuando en un solo acto por convenio entre todos los fundadores se forma la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces todos los fundadores se presentan ante el notario público y convienen en formar una sociedad, ¿verdad? Entonces ellos llegan
se redacta la escritura social, el pacto social, ¿verdad? Y ahí mismo ellos firman. En Costa Rica, según el 104 del Código de Comercio, se requiere por lo menos de 2 personas para fundar una sociedad. El socio fundador, para tener claro ese concepto, no es el que pensó en crear la sociedad, sino es la persona o las personas que concurran o que vayan a donde el notario y que aparezcan en la escritura de acta constitutiva de la sociedad, y que entonces en ese mismo acto ellos van a tener una o varias acciones de esa sociedad. Ahora, el socio fundador puede ser una persona tanto física como una persona jurídica. ¿Qué obligaciones va a tener este socio fundador? Bueno, va a presentarse a firmar la escritura social. Va a procurar que la escritura se presente entre el registro público dentro del plazo establecido. El plazo debe establecerse en la escritura social, ya que solo con la inscripción es que se otorga la personalidad jurídica. Y además debe pagar las acciones. Ok. Además, yo puedo constituir una sociedad, si no es por fundación simultánea, es por suscripción pública. La suscripción pública es una forma sucesiva que facilita la captación de grandes capitales. Entonces, una o varias personas, tienen la idea de constituir una sociedad y entonces comienzan a promocionarla a través de publicidad, es decir, hacen la información pública, sea mediante publicaciones en periódicos, correos electrónicos, páginas de internet, etcétera. Esto para hacer de conocimiento a la mayor cantidad de personas la intención de formar una sociedad, porque ellos lo que quieren es que la mayor cantidad de público se acerque y forme parte de la sociedad. Y en sí, ¿qué persiguen con eso? Es decir, ellos no están buscando hacerle un bien a los demás y que todos se acerquen y sean felices. Ellos lo que quieren es que con ese, o sea, que al acercarse a los demás a ser parte de la sociedad, eso implica que se van a hacer socios, eso implica que van a comprar acciones, eso incide en el capital social, ¿cierto? Porque el capital social está conformado por los aportes que están representados en acciones. Entonces, si vos sos socio mío, me diste plata para el capital social, ¿verdad? Para poner a andar la sociedad, y yo te doy una acción. Entonces ellos lo que hacen es hacer público todo eso para que la gente se acerque, para que les compre acciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? En resumen, tiene 3 pasos este procedimiento de suscripción pública. Primero se redacta un programa con el proyecto de la escritura social y se publica. Después se da la suscripción de acciones dentro del plazo que se fija en el programa, previo desembolso del 25% del importe nominal de cada acción, ¿verdad? Es decir, comienzo a liberar las acciones en el plazo fijado, pero acuérdense del principio de desembolso mínimo. Por lo menos me tienen que pagar un cuarto, es decir, 25% del valor de la acción, y el resto me lo pueden hacer por paguitos en determinado plazo, ¿verdad? O pagarme al final del plazo, como haya sido conveniente, ¿verdad? Y después se da la convocatoria y celebración a una asamblea constitutiva. Esto está en los artículos 108, 109 y 116 del Código de Comercio. Ahora, esto normalmente se hace por medio de un promotor. ¿Quién es el promotor de la sociedad? Es la persona que promueve la constitución de la sociedad, es la que va a dirigir al público el programa fundacional, ¿verdad? Es decir, el que les va a promover la sociedad y le va a dar a la gente el programa fundacional. Se va a encargar de convocar a la asamblea constituyente
va a firmar los boletines y realizar las gestiones pertinentes para lograr la publicidad de la asamblea fundacional, la publicidad del programa fundacional y la realización de toda actividad necesaria para que se realice esta asamblea fundacional. Y además va a recibir los desembolsos iniciales y se encarga de invertirlos. Ok. En este sentido, podría incurrir en alguna responsabilidad este promotor dentro de la actividad que despliega en función de poder cumplir con este objetivo o estos objetivos que acabamos de señalar. Entonces, en sí, ¿por qué es responsable el promotor? Bueno, por la exactitud de las listas de suscripción, es decir, las listas de las personas que van a ser parte de la sociedad, es decir, las que van a comprar acciones, tiene que ser exacta y él va a ser el responsable. Si una persona se queda sin acción y había solicitado y había aportado el pago, etcétera, él es el responsable. Por la recepción de los desembolsos iniciales y porque se encarga de invertirlos, ¿verdad? Entonces él va a ser el responsable por recibir los pagos de las personas que quieren las acciones y por invertir eso. Entonces, si se pierde algo o se invierte mal algo, él es responsable. Por la veracidad de las afirmaciones o declaraciones realizadas en el programa fundacional, él es el responsable. Y una vez formada la sociedad, la persona encargada de entregar a la sociedad a la totalidad de los aportes recibidos por él, es decir, él es el encargado y va a ser el responsable por, una vez recibidos los aportes, entregar a la sociedad. Ok. Cualquiera que sea la forma de fundación, el capital tiene que estar totalmente suscrito. Una cosa es que esté totalmente suscrito y otra es que esté pagado. Acuérdense del principio de desembolso mínimo. Lo que yo tengo que pagar es por lo menos en ese momento el 25% del costo de la acción. Ok, vamos a hablar entonces ahora de las acciones. ¿Cuáles son las características de las acciones? Bueno, todas las acciones de una sociedad anónima tienen la categoría de título valor. Nosotros vamos a hablar de títulos valores más adelante en el curso. Por ahora nada más sepan que una acción es un título valor. La acción incorpora un derecho corporativo. Es decir, con la acción soy socio y formo parte del cuerpo de socios que conforman la sociedad, por eso se llama corporativo. Okay, dentro de la clasificación de los títulos valores se puede decir que es un título de participación social. Goza de los principios de los títulos valores, ¿verdad? Circulación, literalidad, etc. Eso viene siendo casi que lógico porque la primera característica dijimos que es un título de valor. Entonces, si es un título de valor, tiene las características de un título de valor. Las acciones son numeradas para llevar un control exacto. Cumplen la función de carácter probatorio porque el que tiene acción es socio. ¿Cómo pruebo yo que soy socio? Porque tengo acción. Ahora, si hay un doble control, no me acuerdo exactamente cómo les había dicho yo. Entonces, aparte de tener este título valor, tengo que estar inscrito en el registro de accionistas. Ok. Ahora, la persona tenedora de esta acción va a ser el titular legítimo de la acción, siempre y cuando
no aparezca un endoso que transmita esa titularidad. Es decir, el que tiene la acción es el accionista, a no ser de que esté endosado. ¿Okay? Con respecto a los tipos de acciones, habíamos hablado de la acción al portador y de la acción nominativa. También habíamos hablado de las acciones comunes y las privilegiadas, etc. Okay, ahora, ¿qué contenido tiene una acción? Eso está en el artículo 134 del Código de Comercio. Ahí están los incisos. ¿Qué debe contener una acción? La denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la escritura, el nombre del notario que la autorizó y los datos de inscripción en el registro público, el nombre del socio cuando las acciones sean nominativas, el importe del capital autorizado o pago y el número total y el valor nominal de las acciones. Es decir, son 100.000 acciones y cada acción vale 10 colones. La serie, número y clase de acción o del certificado, con indicación del número total de las acciones que ampara, ¿verdad? Y la firma de los administradores que, conforme a la escritura social, deban suscribir esa acción. Ahora, podemos hablar también de los bonos de fundador, que eso está en el artículo 148 y siguientes del Código de Comercio. Estos son títulos que básicamente lo que hacen es permitir a una persona obtener ciertas utilidades de la sociedad durante un tiempo determinado. Ok. Ahora, respecto a la acción, se dice que la condición de socio va unida a la titularidad de la acción y que esa calidad de socio de una sociedad anónima es de carácter fungible. Es decir, si se transmite la acción, se transmite también la condición de socio. Okay. Pero con respecto a los bonos de fundador, ¿verdad? El 149 nos da el contenido del bono de fundador. Tiene que contener la expresión en algún lugar, tiene que decir que es un bono de fundador, ¿verdad? Y eso tiene que estar visible. Tiene que tener la denominación social, el domicilio, la duración y el capital social, ¿verdad? La fecha de la escritura, el notario que la otorgó y las citas de registro. Tiene que tener el nombre de bono con identificación del total de los bonos emitidos. Tiene que indicar la participación que le corresponde en las utilidades y el tiempo durante el cual ha de ser pagada y la firma de los administradores que conforme a la escritura social deba firmar. Okay. Ahora, ¿qué derechos entonces da una acción al socio? Bueno, con respecto a los derechos económicos, los primeros dos puntos que están acá, que es la participación en las ganancias que genera la empresa y participar en el patrimonio resultante de la liquidación, es decir, si deshacemos la sociedad y después de pagar deudas todavía quedan cosas, hay que liquidarlas entre los socios. Okay. También tienen un derecho de suscripción preferente, es decir, cuando la sociedad emite nuevas acciones tienen este derecho respecto a estas, es decir, si van a salir más acciones, los socios tienen preferencia para adquirirlas antes de los demás. Tienen derecho de asistir a las asambleas de socios y de votar, pueden asistir con voz y voto. Tienen derecho a impugnar los acuerdos de la asamblea siempre y cuando no hayan estado de acuerdo o no hayan votado a favor. Entonces, si votaron en contra o no asistieron y por ende entonces no votaron, pueden impugnar el acuerdo social que los perjudica. Tienen derecho a información y tienen el derecho de receso, que está en el 32 bis del Código de Comercio. Vamos a ver. Artículo 32 bis. Los socios disidentes de los acuerdos de prórroga del plazo social
traslado al domicilio social al extranjero y transformación y fusión que genere un aumento de su responsabilidad, tienen derecho a retirarse de la sociedad y a y a obtener el reembolso de sus acciones según el precio promedio del último trimestre, si se cotizan en bolsa, o proporcionalmente al patrimonio social resultante de una estimación pericial, eso en caso de transformación o fusión. La declaración de retiro debe ser comunicada a la sociedad por carta certificada u otro medio de fácil comprobación por los socios que intervinieron en la asamblea dentro de los 5 días siguientes a la inscripción del acuerdo en el registro mercantil. Esos 5 días son hábiles. Puede también ejercer el derecho de receso el socio que compruebe: a. que la sociedad, a pesar de tener utilidades durante 2 periodos consecutivos, no repartió en efectivo cuando menos el 10% en dividendos en cada periodo. B. que ha cambiado el giro de su actividad de modo que le causa perjuicios. En estos casos, la acción caduca 1 año después de haberse producido la causal de perjuicio. Para efectos del ejercicio del derecho de receso, las acciones del recedente deben ser depositadas en una entidad financiera o bancaria o en una central para el depósito de valores desde la notificación establecida en el párrafo segundo de este artículo. El valor de las acciones le será reembolsado al recedente en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la notificación de la sociedad y se hará en dinero en efectivo. Es nulo cualquier pacto que tienda a entorpecer, limitar o excluir el derecho de receso. Okay. Esos eran los derechos, pero también, ¿verdad?, las acciones le van a generar obligaciones al socio. La primera es realizar los aportes a los que se comprometió, ¿verdad? Entonces, si eventualmente solo paga el 25%, tendrá la obligación de cubrir el resto, es decir, cubrir el valor total de la acción. Esto dentro del plazo previsto en el estatuto. B. Someterse a la voluntad de la Asamblea General cuando se tomen acuerdos por mayoría. Los socios que están en minoría tendrán que someterse a la voluntad social. C. Deben cumplir con los estatutos. D. Deben respetar los intereses sociales. Y E. Deben colaborar con la marcha de la empresa. Okay. Una situación especial que se presenta es cuando la empresa es sometida a un proceso de administración y reorganización con intervención judicial. Eso es un proceso que se da normalmente antes de declarar la quiebra. Antes de que se declare la quiebra, el juez interviene la empresa y la administra. Esto porque el juez o el Estado lo que está tratando es de que sobreviva la empresa, porque la empresa tiene, aparte de que tiene una función económica, ¿verdad?, aparte de que se constituyó para lucrar, también tiene una función social porque es una fuente de empleo para un montón de personas, o para varias personas, tal vez no un montón, pero para varias personas. Entonces el Estado siempre va a tratar de que la empresa sobreviva, o sea, va a hacer todo lo posible antes de cerrarla, antes de declararla en quiebra. Entonces, cuando ustedes van a un proceso de quiebra, primero se hace un proceso de administración y reorganización con intervención judicial. En ese momento, cuando se abre ese proceso, se generan varios efectos. Por ejemplo, el vencimiento de las obligaciones a cargo de los socios, ¿verdad? Entonces, yo puede que todavía tenga plazo para pagar ese 25%, pero resulta que estoy en proceso de administración y la empresa cae en proceso de administración y reorganización con intervención judicial. Entonces, en ese momento, lo siento, pero ya venció la obligación, legalmente acaba de vencer,
¿Por qué? Porque estamos tratando de salvar la empresa. Entonces todo lo que se pueda cobrar legalmente se va a cobrar. ¿Ok? Ahora, una vez que se declara la administración y reorganización con intervención judicial, no se pueden recibir dividendos y la sociedad entonces no puede entregarlos, ¿verdad? Porque lo que vamos a utilizar todo lo que se pueda para, repito, salvar a la sociedad. Que en caso que no se pague el saldo de los aportes, aplican los artículos 124 a 128 del Código de Comercio, que por favor ocupo que los lean. Ahora, con respecto a la transmisibilidad de acciones de la sociedad anónima. Okay, en principio las acciones de la sociedad anónima son transmisibles por esencia, son títulos valores. Entonces hay una libertad absoluta de transmisión y se realiza por dos formas dependiendo del tipo de acción. Si la acción es al portador, entonces nada más con la simple tradición, es decir, con la entrega. Si la acción es al portador, se la entrego y ya con eso ahí se la transmito, ¿verdad? Y si la acción es nominativa, entonces se realiza en dos momentos. Primero se endosa y después se anota en el registro de accionistas. ¿Ok? Ahora, en caso de que las acciones tengan algún problema respecto a la libertad de transformación que existe, el socio puede abandonar la sociedad en el momento en que desee, pero es posible establecer limitaciones a la transacción de las acciones, como yo les estaba señalando, ¿verdad? El derecho de tanteo. Eh, Ahora, ¿qué restricciones le puedo yo poner? Bueno, primero, la exigencia de una aprobación de la sociedad para la transmisión, ¿verdad? El socio entonces tiene que comunicarle a la sociedad, pedirle permiso para que se apruebe la transmisión. En este caso, puede o no puede haber tanteo. Si no hay tanteo, entonces estamos hablando nada más de cláusula de consentimiento. Una cláusula de consentimiento significa que yo le tengo que informar a la sociedad y pedirle permiso para vender la acción. También se puede hacer dos, ¿verdad? Aquella modalidad en la que no se requiere aprobación, pero el socio debe comunicar su intención de transmitir la acción para que los socios o la sociedad entonces ejerzan este derecho de tanteo. Entonces yo puedo poner el derecho de tanteo o puedo poner una cláusula de consentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que la cláusula de consentimiento nada más tengo que informar para que ellos me aprueben la venta de la acción. Y en el derecho de tanteo, ellos, aparte de aprobarme que yo se la venda al comprador que yo ya tengo, si ellos por consiguiente, digamos, se niegan a aprobarme la venta a ese comprador, tienen dos opciones: o que lo compre la sociedad, que lo compre un socio, o que me consigan un comprador nuevo en determinado plazo. Y si en ese plazo ellos no me lo consiguen, me tienen que dejar vendérselo al comprador original. Hay aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Cada acción da derecho a un voto. Entonces el derecho al voto es inherente a la acción. Eso está en el 139 del Código de Comercio. Cada vez que les mencione un artículo, por favor, léanlo, ¿verdad? Para que lo conozcan más a fondo. Esto para efectos de examen. Ahora,
Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que a la hora de constituir cualquier sociedad hay una cosa que se llama affectio societatis. Esta es la voluntad que tiene la persona de asociarse con otras personas para obtener un resultado común. Es decir, cuando les hablé de sinergia, ¿se acuerdan? El término legal para esos efectos no es sinergia, sino affectio societatis. Entonces esto va a implicar que cada socio va a soportar las pérdidas y va a participar en las ganancias de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la voluntad entonces de asociarse con otras personas para obtener mejores resultados comercialmente hablando. Okay. Ahora vamos a hablar de órganos sociales. Los órganos sociales habíamos dicho que son necesarios para que la sociedad despliegue su actividad y están conformados por personas físicas que son las que van a actuar o a manifestar la voluntad de las personas jurídicas. ¿Okay? Básicamente vamos a tener asamblea de socios, los administradores y la fiscalía. Como ya eso más o menos lo vimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos aspectos que nos señalamos anteriormente. Okay, con respecto a la asamblea de socios tenemos que decir que las decisiones de las asambleas de socios obligan necesariamente a los accionistas, a los administradores e incluso a los socios disidentes, a los que no estaban de acuerdo. Es decir, si hay un acuerdo de mayoría, entonces los que votaron en contra están obligados también a las decisiones que fueron tomadas en la asamblea. Por ende, en las asambleas entonces las decisiones se toman por mayoría. No son reuniones espontáneas, ¿verdad? Acordémonos de lo de las convocatorias. En las reuniones, ¿para qué sirven las reuniones? Bueno, para deliberar y decidir sobre los asuntos sociales. Acuérdense de lo que debe contener, ¿verdad? La convocatoria, que el orden del día, fecha, hora, lugar, etcétera. Las asambleas, ¿verdad?, son órganos no necesarios y no permanentes. ¿Por qué? Porque se reúnen ocasionalmente, por lo menos una vez al año en el caso de asamblea ordinaria, o cuando sean necesarias en caso de asamblea extraordinaria, pero no es como que los ocupe a cada rato y por ende no son permanentes, ¿verdad? Entonces no son necesarios y no son permanentes. Competencia de una asamblea. Bueno, la asamblea tiene determinada competencia y conoce asuntos que estén solo dentro de esa competencia, pero su poder no es irrestricto. A ver, ellos en la asamblea de socios no pueden administrar, por ejemplo, porque eso le corresponde al órgano administrativo. No deben irrespetar los estatutos, por ende deben respetar los estatutos, como dice ahí. No pueden afectar los derechos y obligaciones de los accionistas, no pueden crear desigualdades entre socios y deben velar por el interés social, es decir, las decisiones deben buscar el mayor bienestar de la sociedad. Ok. Ok, tenemos que acordarnos también de las clases de asambleas ordinarias. Ok, las generales se dividen en ordinarias, extraordinarias y las especiales, ¿verdad? Etcétera, los requisitos de convocatoria. Lo que es la asamblea totalitaria, que es cuando está la totalidad de los socios, qué pasa, cómo se hace, etcétera. El quórum. Ok.
El quórum va a depender de la convocatoria que se esté. Si es en primera convocatoria, entonces al menos debe estar representada, así lo dice el código, ¿verdad? Al menos debe estar representada la mitad de las acciones con derecho a voto para que las resoluciones sean válidas cuando se tomen por más de la mitad de los votos presentes. Ok. Eso está en el 169 del Código de Comercio. Si hay menos de esa cantidad de acciones, entonces no se puede hacer la asamblea. Pero después, en el 170, me dice que al menos deben estar representadas 3/4 partes de las acciones con derecho a voto y la decisión tomada es válida cuando se tome por mayoría simple. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que deben de estar 3/4 partes. Y que para que las acciones, para las resoluciones, sean válidas por más de la mitad de los votos, tienen que estar presentes en ese momento por lo menos la mitad de las acciones. Ok, para que se conforme el quórum debe haber 3/4 partes del total de acción, ¿verdad? Ok, si eran 100 acciones, tienen que estar 75 acciones presentes para que haya quórum. Ahora, supongamos que están las 75 acciones presentes. Hay quórum, inicia en primera convocatoria la asamblea. Pero salen personas, ¿verdad? Y queda 49% presente. Es decir, salieron 26 personas. Digamos que era una acción por persona. Entonces, de las 75 personas que vean ahí, salieron 26, quedaron 49 y toman un acuerdo. Ahí no hay un 50% representado, por lo menos. Entonces, ese acuerdo no es válido. Okay. Ahora, para segunda convocatoria, va a estar válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones presentes y las resoluciones se toman siempre por más de la mitad de los votos presentes. Okay. Entonces, en primera convocatoria tienen que haber 3/4 partes, 75% de las acciones. No está el 75% de las acciones presentes. Ok, voy a segunda convocatoria, entonces doy plazo de tiempo 1 hora normalmente entre primera convocatoria y segunda convocatoria. Llega la segunda, pasó la hora, entonces llego, segunda convocatoria, arranco con los que haya y tomo decisiones por mayoría simple. Ok, vamos a ver. Con respecto al quórum, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ¿quién es el que preside la asamblea? Bueno, el presidente o el que diga que preside las asambleas en los estatutos sociales. Si es un consejo de administración, entonces el presidente del consejo. Si no está el presidente del consejo, normalmente entonces los asistentes de la asamblea son los que van entonces a decir quién, ¿verdad? Normalmente, como indiqué anteriormente, pueden decir, bueno, el socio de mayor edad va a ser el que presida. Normalmente también el presidente o el encargado de presidir esta asamblea es asistido por un secretario, ¿verdad? Que va a tomar nota de los presentes, cuál fue la votación, etcétera, ¿verdad? Como señalamos anteriormente. Que ahora vamos a hablar de los administradores que podrían ser ustedes en el futuro.
porque el administrador es el órgano ejecutivo de la sociedad. Es necesario para manejar las relaciones tanto internas como externas de la sociedad y es un órgano representativo, ¿verdad? Ustedes como administradores normalmente van a ser los que representen a la sociedad y le corresponde entonces llevar la gestión cotidiana de la sociedad, es decir, ustedes van a ser apoderados generalísimos sin límite de suma o con límite de suma de la sociedad, porque ustedes van a ser los que van a estar todos los días ahí llevando las relaciones internas y externas de la sociedad y gestionando cotidianamente el quehacer de una empresa. Entonces, a diferencia de las asambleas de socios, de las asambleas de socios, que son órganos no necesarios sino permanentes, el administrador o los administradores son órganos necesarios y permanentes. Va a ejecutar los acuerdos de asamblea y además diariamente realiza una serie de gestiones y toma una serie de decisiones que están dentro de su competencia. Deben corresponder con los lineamientos establecidos por la asamblea cuando adopta acuerdos. También toma decisiones y realiza su actividad conforme al objeto social. Tiene que ser una actividad que esté conforme con ese objeto social. Ahora, los acuerdos y la actividad que realice este órgano administrativo tiene que estar dentro siempre de su competencia y son importantes, las decisiones que adopte, porque esto puede llevar al éxito o al fracaso de la empresa. Ahora, ¿qué le corresponde al órgano administrativo? Convocar asamblea general, dar informes a los accionistas de todas sus gestiones, ustedes como administradores son los encargados de informarle a los socios sobre la actividad que se realiza en la empresa social, ¿verdad? Es decir, en la sociedad. Y entonces, por medio de ustedes, si lo quieren ver así, pues por medio de ustedes, si no lo quieren ver así, entonces ustedes van a ayudar a que se haga efectivo el derecho de información que tienen los socios en una sociedad, ¿verdad? Ahora, les corresponde también formular y firmar cuentas anuales que tienen que presentarse en la asamblea general respectiva, redactar informes de gestión, realizar en general las actividades y operaciones sociales, aquellas que sean las más adecuadas para realizar el objeto social, ¿verdad? Es decir, actividades que no sean competentes de la asamblea, normalmente son competentes de la administración. Conforme al principio de la competencia, entonces la asamblea le corresponden ciertas cosas y a los administradores les corresponden otras. En general, a los administradores todo lo que sea administrativo, ¿verdad? Y velar por el desarrollo, ¿verdad?, del objeto social, es decir, del negocio. ¿Quiénes pueden ser entonces administradores? Pueden ser socios o personas que no sean socias, pueden ser personas físicas o deben ser personas físicas, con capacidad para obligarse. Ellos no pueden ser entonces quebrados, no rehabilitados, menores e incapaces, los que no puedan ejercer el comercio y los que tengan incompatibilidades, ¿verdad? Ahora, con respecto al consejo de administración, a veces no es solo un administrador, sino que es un consejo administrativo. Cuando hablamos de un consejo administrativo o consejo de administración, entonces vamos a inferir que va a existir una estructura de una organización corporativa. Va a haber reuniones periódicas y dentro de esos miembros, según el artículo 184 del Código de Comercio, debe haber un presidente y un secretario. Se va a convocar a reuniones, las cuales le corresponde al presidente,
salvo que estén presentes todos los miembros y que estén de acuerdo en realizar la reunión. Aquí entonces se va a realizar el mismo principio y el mismo procedimiento entonces que en una asamblea totalitaria. Para el quórum tiene que estar presente la mitad más uno de los miembros y los acuerdos que se toman se adoptan por mayoría. Se tiene que llevar un libro de actas, ¿verdad? Ahí va a constar lo que pasa en las reuniones y debe consignarse los acuerdos que se adopten en el Consejo de Administración. Se firman necesariamente al final por el presidente y el secretario, al final de cada reunión, ¿verdad? Y los cargos del Consejo pueden ser reelegibles, de manera que pueden continuar sus cargos si así lo desean y así lo decide la Asamblea General. Ok. Ahora tenemos que tener en cuenta el nombramiento entonces de el órgano administrativo. El nombramiento de los administradores se realiza al constituirse la sociedad. Ahí se nombra el primer administrador o el primer consejo administrativo. Posteriormente, entonces, mediante asamblea general se van sustituyendo los puestos que han quedado vacantes por renuncia revocatoria o por vencimiento de plazo. Se nombran mínimo 3 miembros en el órgano de administración, según artículo 181, Código de Comercio. Esos nombramientos siempre se registran, porque los terceros que deseen contratar con una sociedad deben enterarse de quiénes son las personas que forman la junta directiva o consejo de administración y entonces quién tiene la representación de la sociedad para efectos de contratar o no contratar con ellos. El cargo de administrador debe ser aceptado por la persona que se designa para el cargo y es temporal. ¿Ok? Entonces también revisen el 185. La estructura social señala la forma en que se llena la vacante definitiva o temporalmente de los consejeros si es un consejo de administración. Los consejeros son nombrados por un plazo fijo que debe estar señalado en la escritura y es la Asamblea General la encargada de realizar los nombramientos. Esos nombramientos siempre son revocables porque le interesa a la sociedad cambiar de administrador o porque no está ejerciendo bien su cargo o porque han cumplido sus deberes, etc. El cargo de administrador debe ser o puede ser retribuido o no retribuido. Puede ser que los administradores tengan salario. Si es así, entonces son trabajadores de la empresa y en el momento en el que se les revoque el nombramiento, se les cesa el cargo y son despedidos. Y entonces hay que pagarle prestaciones laborales. Ya eso es otra cosa, pero para que lo sepan. Puede ser que el cargo no sea retribuido. Por ejemplo, se trata de una sociedad pequeña y la administración la toma un socio. Todo esto se va a establecer en la escritura social. La retribución puede ser de forma variada, si hay retribución, ¿verdad? Podemos hablar de salario, podemos hablar de que el cargo implique una participación en las ganancias sociales, dependiendo del éxito o del fracaso de la gestión. Ahora, en cuanto a la representación, hablamos de que al administrador o al consejo de administración o junta directiva le corresponde la administración judicial y extrajudicial de una empresa, es decir, judicial si son asuntos judiciales o extrajudicial para cualquier otro asunto. Perdón. Es una representación amplia, ¿verdad? Está comprendida dentro del objeto social, la representación, ¿verdad? Debe realizar todas las gestiones que sean necesarias para lograr el objeto social y es unitaria o conjunta o colegiada, ¿verdad? Es decir, puede ser que solo haya un representante o que hayan 2 representantes que actúen conjuntamente o separadamente, ¿verdad? Los administradores pueden otorgar poderes especiales judiciales o nombrar gerentes. Eso está en el 187 del Código de Comercio. ¿Okay? Todo eso, por favor, ocupo que lo vean. Responsabilidades de los administradores. Bueno, está en el artículo 189 del Código de Comercio.
Vamos a ver rápidamente. 189. Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes que les impone la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de uno o varios consejeros o administradores. Los consejeros o administradores son solidariamente responsables si no hubieran vigilado la marcha general de la gestión o si, estando en conocimiento de actos perjudiciales, no hayan hecho lo posible por impedir su realización o eliminar o atenuar las consecuencias. Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o administrador hubiere procedido en ejecución de acuerdos de la asamblea de accionistas, siempre que no fueren notoriamente ilegales o contrarios a normas estatutarias o reglamentos de la sociedad. La responsabilidad de los actos o las acciones de los consejeros o administradores no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya hecho anotar por escrito sin retardo un disentimiento y de inmediata noticia de ello, también por escrito al fiscal, así como tampoco será responsable aquel consejero que haya estado ausente en el acto de deliberación. Es decir, ¿qué significa este cuarto párrafo del 189? Que es muy importante. Que si ustedes como administradores hicieron notar por escrito y apenas se dieron cuenta que no estaban de acuerdo con la medida que se va a implementar o que les ordenan implementar, entonces no son responsables por las consecuencias de eso, porque ustedes advirtieron que no estaban de acuerdo. ¿A quién le tienen que hacer llegar eso? Bueno, a la junta directiva o al fiscal. Yo diría que al fiscal sería mejor. Ahora, si ustedes no estaban presentes cuando se tomó esa decisión en el acto deliberativo y tenían que estar presentes, ¿verdad? Es decir, a ustedes se les, como administradores, por ejemplo, se les invita a participar, ¿verdad?, en la reunión de junta directiva o en la asamblea, ¿verdad?, para tomar esa decisión, pero se les invita y ustedes dijeron, la verdad es que no puedo ir, o no quiero ir, o no voy a ir, o lo que sea. La cosa es que no fueron cuando se tomó ese acuerdo. Ustedes tampoco son responsables. Mi recomendación desde el punto de vista legal es, siempre que se vaya a hacer algo en lo que ustedes vean que no es conveniente, o en su opinión profesional no es conveniente, o no están de acuerdo, entonces inmediatamente por escrito al fiscal. Ok, continúo la lectura. Párrafo 5. Los consejeros y demás administradores serán solidariamente responsables conjuntamente con sus inmediatos antecesores por irregularidades que estos hubieran incurrido en su gestión si al momento de conocerlas no las denuncian por escrito al fiscal. Repito, para este párrafo la misma recomendación que para el párrafo anterior. Si ustedes asumen la administración de una empresa y ustedes ven irregularidades que cometió el administrador anterior, inmediatamente por escrito al fiscal, para que ustedes salven responsabilidades. Ok, yo agarré esto y esto estaba así, a mí no me echen la culpa de nada. Ok, vamos, entonces tengamos eso claro, por favor, es muy importante. Ok, aquí el 191 me está diciendo cuándo se extingue la responsabilidad del administrador con respecto a la sociedad. Entonces, bueno, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Por la aprobación del balance respecto a las operaciones explícitamente contenidas en el mismo en sus anexos, salvo que se apruebe, es decir, perdón, que la aprobación se dé en virtud de datos no verídicos, por la aprobación de la gestión o la renuncia acordada por la Asamblea General, o cuando los consejeros hubieran procedido en cumplimiento de acuerdos de la Asamblea General que no fueran notoriamente ilegales. Es decir, si ustedes están ejecutando una orden que les dio la Asamblea y está bien, técnicamente está bien, ustedes no le ven absolutamente nada malo, pero eso sale mal, ustedes no tienen responsabilidad. 192. La responsabilidad de los
de los administradores no solo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas. Digo, perdón, solo puede ser exigida por acuerdo general de los accionistas. Y además de que en acuerdo general ellos digan, bueno, le vamos a exigir la responsabilidad judicialmente al representante, también vamos a designar a la persona que va a ejercer la acción a nombre de la empresa contra el representante. La acción es el que va a ir a poner la demanda y el que se va a hacer cargo de todo el trámite judicial. Ok. Aquí están las salvedades que les estaba yo indicando, ¿verdad? Ok, con respecto a las cuentas anuales, ustedes, ¿verdad?, deben rendir cuentas ante la asamblea, ¿verdad? Eso es una vez al año y tienen que rendir cuentas sobre el balance, las pérdidas y ganancias y la memoria. Todo esto bajo el principio de veracidad, es decir, todo lo que conste ahí se presume verdadero salvo prueba en contrario. Ahora, ¿por qué son importantes las cuentas anuales? Pero antes de hablar de cuentas anuales, quiero hablarles del balance. Ustedes probablemente ya saben, pero desde el punto de vista legal, 2-3 cosillas para que ustedes las tengan en cuenta. El balance entonces va a ser la cuenta general de la sociedad correspondiente al ejercicio económico del periodo. Ahí entonces hay que dimensionar cuáles son los bienes y derechos que constituyen el activo, de la empresa. Y tiene que indicarse los pasivos también que tiene esa empresa, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cuál es la importancia de las cuentas anuales? Porque con ello se satisface el derecho de información de los socios, que deben de estar debidamente enterados de cuál es la situación económica de la sociedad y les permite conocer cuál es el estado del patrimonio social. Si lo conocen a tiempo y correctamente, pueden realizar medidas correctivas para corregir algo que esté ahí mal a mitad de camino antes de que la situación se vuelva insalvable, ¿verdad? Además, constituye una protección integral al patrimonio social, porque es la forma en que los administradores le van a decir a los socios cómo va la gestión social, cuál es el balance que se tiene, etcétera, con base en lo que quedan enterados de que está pasando, ¿verdad? Y eventualmente pueden tomar las decisiones que correspondan dentro de la asamblea. Además, ahí se determina si pueden repartir dividendos o no, ¿verdad? Eso es muy importante. El informe se conoce en asamblea entonces y se discute sobre si se aprueba o no las cuentas anuales. Eso se hace en asamblea ordinaria. Ok. Si las aprueban, entonces se establece cuáles son los beneficios reales y cuáles son los beneficios que se van a repartir, los que van a ser parte del dividendo. Ok. Hay 3 reservas entonces: la legal, ¿verdad?, la del 5%, la estatutaria, que tiene origen en el estatuto que establece un fin determinado para esa reserva, y la facultativa o voluntaria, que se establece en asamblea general. Lo normal es que estas reservas no se destinen a cubrir pérdidas, sino más bien que se destinen para que los administradores puedan gestionar con ellas la administración de la empresa, es decir, que entonces con esas reservas dispongan de ellas y las usen para el funcionamiento propio de la empresa. Ahora, ¿cuándo no procede el reparto? Si la asamblea así lo decide, en el caso de administración y reorganización por intervención judicial, ¿verdad?, o en casos de pérdidas, porque no puede exigirse ni repartirse dividendos cuando no los hay. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la vigilancia social. Corresponde a un órgano interno, ¿verdad? Es el tercer órgano de una sociedad anónima. Es independiente del órgano decisorio
eh, puede ser vigilado a través de órganos judiciales o administrativos y se justifica porque los interesados en que la sociedad funcione bien son los accionistas, entonces se reúnen y ellos se reúnen, perdón, esporádicamente. Consecuentemente, entonces, alguien tiene que estar vigilando la gestión de los administradores y como los socios no pueden vigilar porque se reúnen esporádicamente, entonces lo hacen a través de un fiscal. Esa actividad es diaria, ¿verdad? Y ellos, los fiscales, ¿verdad?, tienen la oportunidad de asistir a las reuniones de junta directiva para estar vigilando entonces cuál es la actividad social. La fiscalización en sí es un asunto de interés societario y esa vigilancia constituye no solo una garantía entonces para los socios de que la gestión va a estar controlada, sino que también para los terceros, porque hay un órgano entonces interno en este caso que controla lo que está haciendo la sociedad. ¿Okay? En algunos casos, la vigilancia puede ser externa, ¿verdad? Ahora, ¿qué comprende la vigilancia de la sociedad? La contabilidad, la legalidad de los acuerdos que se tomen, la vigilancia de la administración en general y de la táctica financiera y política de la empresa. Para que no se actúe con descuido o negligencia, por ejemplo, si se van a asumir obligaciones o se va a realizar un proyecto, el fiscal debe vigilar si las tácticas que se pretenden aplicar son o no correctas, si va de acuerdo con el objeto social y si con ello se alcanza el objetivo social. ¿Okay? La vigilancia de la sociedad también se realiza a la hora de comprobar el balance. En este caso, quienes realizan la vigilancia social son los socios. Tienen la oportunidad entonces de realizar la vigilancia de lo que se está haciendo en el momento en que se realiza una asamblea general y les toque a ellos aprobar el balance y la gestión que realicen los administradores. Entonces, el órgano de vigilancia en general, ¿verdad?, es el fiscal, aunque la vigilancia en sí también la puedan ejercer entonces los socios en aquel apartado, ¿verdad? Cuando van a asamblea general y tienen que aprobar balance. Y al fiscal lo nombra la asamblea general. Según el artículo 195, la vigilancia puede ejercerse por un órgano unipersonal o pluripersonal. Es decir, puede haber un solo fiscal o puede haber un conjunto de fiscales, ¿verdad?, que constituyen la fiscalía social. El plazo es de 1 año del nombramiento, aunque puede ser mayor si el estatuto, ¿verdad?, así lo menciona. Una vez aceptado el cargo, ¿verdad?, o sea, no es obligatorio, sino que uno lo postulan, lo eligen y después uno tiene que aceptar el nombramiento o antes aceptar la postulación para poder participar en la votación, pero de alguna forma tiene que aceptar. Una vez aceptado, ¿verdad?, es obligatorio el ejercicio o cumplimiento de la vigilancia en forma efectiva y eficiente. El artículo 193 del Código de Comercio establece que es potestativo de la sociedad establecer cuál va a ser el sistema de vigilancia cuando la sociedad sea constituida por fundación simultánea, nada más. En caso de ser constituida por suscripción pública, la vigilancia es conforme al artículo 194, conforme al Código de Comercio, y eso está en el 194 del Código de Comercio. El órgano de vigilancia constituye un verdadero órgano social, ¿verdad?, que es netamente social, es decir, es para la sociedad y de la sociedad, y conforme va terminando el cargo, terminando el cargo, venza el plazo o se revoque el nombramiento, se terminan las funciones y se dan las sustituciones que le corresponden a la asamblea ordinaria.
Eso está en el 155, inciso C del Código de Comercio. El 198 del Código de Comercio regula qué pasa cuando queda vacante el cargo de fiscal. ¿Okay? Por favor, lean el 198. Ahora bien, condiciones para el nombramiento. Que un fiscal tiene que tener capacidad. Entonces no se puede tratar, un fiscal no puede ser una persona quebrada, un condenado por delitos que implique impedimento del ejercicio del cargo o menores incapaces. Tiene que tener también condiciones que aseguren la independencia. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Las que la asamblea así determine. Por ejemplo, normalmente son de solvencia económica y ¿cómo es que se dice? Cualidades morales reconocidas, algo así. No recuerdo cómo se dice el término, pero la cuestión es que tenga fama de que sea una persona que actúa correctamente y que tenga solvencia económica para evitar sobornos, ¿verdad? Ahora, normalmente, pero igual, esas condiciones que aseguren la independencia las va a establecer la asamblea. Okay, también tiene que tener condiciones que garanticen la competencia. Entonces se refiere a escoger una persona idónea, ¿verdad? O sea, que tenga las cualidades y capacidades necesarias, ¿verdad? En sí estamos hablando de profesionalización. Es una persona capacitada para ejercer la fiscalización de una empresa. Si es un fiscal que vigila la administración de una sociedad que se encarga de intermediación financiera, no podemos nombrar a cualquier fiscal, ¿verdad? Ocupamos a alguien que conozca de esa materia. Pareciera lógico, pero bueno. Ahora tiene que también tener condiciones que garanticen la imparcialidad. Esto se refiere a que garanticen que no va a ser recusable por cualquier momento, es decir, que no van a decir que este es amigo de aquel o es familiar del presidente o etcétera. Y en caso de las sociedades constituidas por fundación pública se establece en el 196 del Código de Comercio quienes no pueden ser nombrados en ese cargo. Okay. Por favor, lean el 197 para ver las atribuciones del fiscal. Están en el 197 del Código de Comercio. Esta segunda vez creo que en la grabación que les digo son cada incisos. Es importante que lean el 197 para saber qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer entonces un fiscal. Ahora, con respecto a las otras formas de vigilancia, bueno, esto se refiere básicamente a la vigilancia interna. No solo se realiza por el órgano de vigilancia, como es el fiscal o la fiscalía con un conjunto de fiscales, sino que también los socios pueden ejercer control efectivo. El derecho de información que tienen los socios para enterarse de la actividad social y cómo marcha la empresa es un control efectivo. Cuando los socios no tienen esa información, pueden ejercer la vigilancia a través de otros medios, porque por ejemplo pueden pedir la exhibición de libros cuando corresponda. Pueden también pedirle al juez que convoque a una diligencia para efectos de que se exhiban los libros de balance, de contabilidad, etcétera. También pueden recurrir a un proceso judicial, ¿verdad? Que es un proceso de rendición de cuentas a través de un proceso abreviado. Eso está en el Código Procesal Civil. Entonces, cuando los administradores no rinden cuentas, ellos pueden a través de un proceso lograr u obligarlo a que rinda cuentas, ¿verdad? Cuando se hace por vía judicial, entonces vamos a hablar de que eso es una vigilancia externa. Mientras internamente la vigilancia se ejerce por fiscales y socios, ¿verdad? Ahora, cuando se lo pedimos al juez, ciertamente nace de un socio, pero se ejerce a través del órgano judicial, entonces es externa.
Ahora, otra forma de vigilancia externa y por medio judicial es a través de un proceso de administración y reorganización con intervención judicial, que repito, es cuando una empresa entra en problemas económicos y quiere someterse a los beneficios de este proceso, es decir, antes de declarar lo quebrado y liquidar, vamos a tratar, o el Estado, por medio del Poder Judicial, en específico de los jueces, va a tratar de salvar la empresa por el trasfondo social que tiene. ¿Ok? Los administradores son los mismos de la sociedad y ejecutan el plan de salvamento. ¿Ok? A ellos se les da un plan y los administradores son los mismos o se nombran otros, pero el asunto es que ellos van a ejecutar un plan de salvamento que no están entonces ellos impedidos para administrar o para contratar, porque entonces ejercen una administración que debe hacerse eficaz, ¿verdad? Si los remueven y nombran otros, entonces esos otros van a ser los interventores o el interventor, pero mientras no, ellos son los que tienen la personería y la representación. Ok, entonces la vía externa de vigilancia, estábamos hablando de una judicial, pero también puede ser administrativa. La administrativa es cuando, debido al objeto a que se dedica la sociedad determinada, se establece una necesidad por parte del Estado de ejercer vigilancia respecto a la actividad que realiza la sociedad. Por ejemplo, las que se dedican a intervención financiera son fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras o SUGEF. Las de valores, que se dedican al mercado de valores, por la SUGEVAL, y la Superintendencia de Seguros para las aseguradoras. La de fondo de pensiones, por ejemplo, también son los que administran fondos de pensiones, son vigilados por la SUPEN, la Superintendencia General de Pensiones. Las de actividad bursátil, es decir, las de bolsa, que están con SUGEVAL y también están vigiladas por CONACYT, que es un órgano descentralizado de el Banco Central. Entonces, con esto les quiero decir que no solo hay vigilancia interna, sino que también hay vigilancia externa, que puede ser judicial o administrativa. ¿Okay? Y con esto entonces damos por terminado el tema de sociedades anónimas en el capítulo 2 o unidad 2 del programa. Para la próxima clase entonces veremos las sociedades de personas y comenzaremos con la sociedad de nombre colectivo. Muchas gracias.